Bien, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jesús David García. Soy estudiante del doctorado de Educación en Diversidad de la Universidad de Manizales, en Colombia. Eh, este trabajo, el contexto de esta reflexión teórica y bibliográfica, se contextualiza desde la reflexión en los seminarios de investigación de este doctorando, donde nos pensamos la relación entre diversidad y educación. Por eso el título de esta ponencia es Cambio los lugares de enunciación para una educación liberadora y para el vivir juntos en diversidad. Entonces, partiendo de este título, podemos ver tres grandes conceptos, conceptualizaciones. El primero es lugares de enunciación, el segundo es educación liberadora y el tercero vivir juntos en diversidad. Estos tres elementos pues van a estar relacionados durante esta ponencia. Entonces, para explicar lo siguiente, eh, el primer concepto de lugares de enunciación, pues para dejarlo claro, el lugar de enunciación, que la definición de este concepto la tomamos de Walter Mignolo, que explica que los lugares de enunciación son espacios donde las personas se expresan e incluso ontológicamente se identifican. Estos espacios de enunciación, dentro de la colonialidad, la reflexión de colonialidad, han sido impuestos, según la teoría de Walter Mignolo. ¿Cuál es la propuesta de estas reflexiones que hemos hecho con los compañeros y con el tutor nuestro? Es que esos espacios, esos lugares desde los que nos enunciamos, pueden ser transformados, ¿sí?, para volverse liberadores. Esto está en el entorno de las ideas de liberación de Dussel, Freire, de las críticas postcoloniales de Mignolo y de Leopoldo Sea. El segundo elemento es cómo desde la estética, la ética y la educación liberadoras se puede generar un movimiento, un cambio en esos lugares de enunciación para la liberación y para el desarrollo del pensamiento crítico en los jóvenes. Entonces, esto haría viable una sociedad que no homogenice, que reconozca la diversidad y aporte a la construcción de una convivencia no excluyente universal. Este concepto también es importante. Bien, problemática. Esos lugares de enunciación que han sido concebidos como imposición, que han generado exclusivismos y colonialismos. En este momento voy a hablar desde el contexto colombiano. Hay una lucha colombiana aquí en Colombia hay una lucha, hay una polarización, hay muchos debates sobre los principios propios de la cultura colombiana, políticos, sociales, económicos. ¿No? Entonces la lucha aquí se está dando por un cambio en un lugar de enunciación. ¿Sí? Hay dos visiones y dos lugares desde donde se enuncia qué debería ser la sociedad. Entonces, la sociedad colombiana ha sido exclusivista, hay unas élites, ¿sí?, que han llevado a un colonialismo interno, que es que unas élites son las que definen los horizontes políticos, económicos, sociales y culturales, y lo que no está dentro de eso apolineo, estructurado, organizado y establecido, pues ha sido dejado de lado, que sería lo dionisíaco, hablando en el términos de Nietzsche. Esto ha llevado a qué? A una educación también que promueve la colonización, la exclusión, la segregación. ¿Mm? ¿Hay posibilidades? Sí, claro. Desde Latinoamérica y desde otros entornos se han generado ideas liberadoras que no excluyen lo occidental. Leopoldo se propone aquí no es hacer borro ni cuenta nueva y no entender lo que las culturas proponen, sino encontrar esa universalidad, esos valores universales que han sido exclusivos de unas sociedades para que dejen de ser exclusivos y todas las sociedades tengan acceso a ellos, a la libertad, a una verdadera democracia, ¿sí?, a un reconocimiento de las particularidades étnicas, culturales, raciales, ¿sí?, también de las cuestiones económicas, de las estructuras económicas, se reconozca esa diversidad para poder ponernos de acuerdo y vivir juntos. Bien, posibilidades. Pues se propone que esa crítica, desde la crítica postcolonial, superar los imaginarios que mantienen esos elitismos y esos exclusivismos en todas nuestras sociedades. Estamos viendo en Latinoamérica un montón de movimientos sociales, de luchas, en donde hay una lucha cultural por esos lugares de enunciación. Desde dónde nos enunciamos y nos definimos, define también las ideas políticas que defendemos. Y la educación juega un papel importante. La educación debe ser liberadora, basada en éticas y estéticas liberadoras, porque la estética también ha sido sujeto de discriminación y segregación. Hay unas estéticas también aceptadas y otras que no. Podemos ver aquí
desde la propuesta de una artista colombiana que es Doris Salcedo, que refleja algo de lo que propone Enrique Dussel. Enrique Dussel propone que la estética no debe ser solo apolínea, desde lo eh, eurocentrista o lo impuesto desde un canon, sino que debe reconocer también las expresiones culturales y populares de lo cotidiano. Y ya desde Doris Salcedo, ¿eso cómo se expresa? Desde dos elementos. El primero que les quiero mostrar aquí es la obra de Doris Salcedo aquí en Colombia. Ese piso que ustedes pueden ver en la imagen fue forjado por mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, con las armas que las FARC entregaron en el año 2017. Fueron mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. ¿Qué es esto? Una expresión de cómo desde otro lugar de enunciación se muestran a las víctimas y a unas poblaciones que han sido excluidas en Colombia y se les visibiliza, se visibiliza su experiencia. Entonces, es un ejemplo de cómo se puede desde los cambios de lugar de enunciación mostrar al excluido y generar una sociedad que reconozca la diversidad. Y la otra obra, perdón, aquí, es esta que es Chibolet. Esta fue expuesta en Europa por la misma artista, en donde expresa que ese colonial, esta sí es una crítica directa a la cultura europea. Y en ella muestra la migración como la grieta que ustedes pueden ver aquí. Esa grieta muestra la migración, que a pesar de que se quiera esconder que no ha sucedido nada, se quiera invisibilizar, siempre va a aparecer una grieta que es, en este caso, ese problema de la migración que viene desde hace muchos años y que vemos pues los barcos llegando con migrantes a varias partes del país, lo que hemos vivido aquí en América Latina, Colombia en el tapón del Darién, Europa, los barcos desde África, etcétera. Los problemas en la frontera norteamericana. ¿Cuáles son esos tres elementos que nos pueden ayudar? Entonces ya vimos la estética, reconocer esas estéticas como otro lugar de enunciación, la ética de liberación propuesta por Dussel, que dice, las víctimas y las personas que se han sentido oprimidas y excluidas deben movilizarse. ¿Cuál es el objetivo? La reproducción, el cuidado de la vida humana formal y material desde principios éticos, prácticos de construcción intersubjetiva. ¿Qué significa esto? La defensa de la vida, de todos. Superar los occidentalismos, los orientalismos y reconocer que tenemos un proyecto humano, como lo diría un filósofo que se llama Leonardo Boff, que los invito a que lo lean. Es muy interesante las ideas. Adela Cortina también propone un cosmopolitanismo, ¿sí? Hay necesidad de llegar a unos acuerdos para poder convivir en la diversidad en este momento, y esto se hace urgente. Y la educación, pues, no es ajena a esta problemática. Ahora viene la educación como vía para la liberación. Entonces, el maestro como sujeto político, en donde su labor es humanizar desde la justicia social respeto a la diferencia, la dicencia, que es, oiga, desarrollar el pensamiento crítico del estudiante y que la educación supere lo bancario. La memoria histórica, la educación ayuda a recuperar la memoria histórica de Colombia. Está en un contexto de conflicto armado, de posconflicto, pero el conflicto no ha terminado, ¿sí? Sino de posacuerdo estamos hablando en este momento. Pues Colombia tiene que hacer un ejercicio de reflexión sobre cómo su educación permite la restauración y nuevos procesos de convivencia, y esto tiene que partir desde la escuela hasta la estructura social también. Bien, el aula como espacio de problematización, vital, crítico, emocional, donde se construye con el otro y no sobre el otro, y la escuela como un espacio para visibilizar y viabilizar la estética y la ética de la liberación. Entonces la escuela debe posibilitar esto. Dentro del marco de estas reflexiones, estamos adelantando un proyecto que es desde teniendo en cuenta los conflictos en el aula. Pues en el aula debemos empezar a formar y a generar unos movimientos de cómo enfrentar el conflicto de manera diferente, desde lo restaurativo, centrado en diversidad. Y los dos están muy conectados. Entonces, la tesis que propone la tesis abordar la convivencia desde la diversidad y la restauratividad. La escuela como reproducción de las fracturas sociales debe tener una posición liberadora, cambiar el lugar de enunciación del abordaje de los conflictos. En un estado del arte que recoge más o menos unas 30 tesis de doctorado sobre convivencia, interculturalidad y restauratividad, se hace evidente que la mayoría de las prácticas en las escuelas siguen siendo punitivas y no tienen un carácter pedagógico. Entonces, esto hay que revisarlo, porque entonces, ¿qué tipo de sociedad
estamos formando pues para que vivamos en diversidad y podamos resolver los conflictos. Si seguimos desde lo punitivo, pues vamos a continuar con estos niveles de violencia. Y el diverser y el diversar, ¿qué es? ¿Cómo en medio de esas prácticas restaurativas podemos llegar a acuerdos? Yo hago una reflexión, el otro hace una reflexión y podemos comprendernos y llegar a abordar las situaciones de otra manera. Conclusiones. La educación, que la educación pueda enunciarse desde otros lugares, desde otro paradigma, como lo diría Miller, el paradigma otro, como lo diría Walter de Mignolo, que es desde lo liberador, desde la misma, desde lo restaurativo y desde el cuidado. Que se pueda pensar desde la reparación, en donde el otro que ha sido herido pueda levantarse y ser reconocido, no excluido, y el que ha herido al otro pueda también reintegrarse a la sociedad. Esto también está muy fuerte en la sociedad, en las comunidades, la comunidad NASA, y yo no lo llamo restaurativo, pero sí tienen la comunidad indígena NASA tiene unos criterios para enfrentar los conflictos que están muy relacionados con lo restaurativo. Y lo restaurativo pues tiene un origen aborigen y indígena. No es un producto netamente racional occidental, sino que es de unas comunidades. Y un giro hacia una educación en la convivencia escolar basada en lo pedagógico, en lo ético, en lo estético y en el cambio de las prácticas educativas. Todo esto enfocado a qué? A que debemos mirar cómo la convivencia escolar, desde la convivencia escolar, podemos cambiar los lugares de enunciación como la enfrentamos y la forma como los chicos también se reconocen. La educación pues tiene que superar esa visión segregadora, exclusivista, para entrar en una visión más de aprender a vivir en diversidad, de vivir juntos, porque no podemos vivir pues en estas situaciones. Entonces, de manera muy breve, pues les hago esta presentación y les agradezco su tiempo.